Gracias, Luis. Creo que lo más importante, además de la contribución que aquí ya está plasmada en esta primera revista, ¿no?, es lo que aún falta por decir, ¿no? Quizás lo que va a atizar aún más este debate necesario para la salud de esta revolución que tanto nos duele, es lo que aún queda por decir, son los números que vienen. Ya Luis Bonilla anticipó algunos de ellos, Seguridad Ciudadana, Iraida ha propuesto uno sobre la mujer. Yo estoy ya colaborando y trabajando en el que tiene que ver con el nuevo modelo productivo, movimiento obrero y nuevo modelo productivo. Y voy a adelantar algunos numeritos, ¿no?, para que vean ustedes lo importante de este necesario trabajo de permanente revisión, de permanente recomposición, corrección, para poder perfeccionarlo y lograr que realmente este esfuerzo sea una revolución auténtica, genuina, legítima. Estaba revisando unos datos que genera el Banco Central de Venezuela, que se llaman distribución factorial del ingreso. Ustedes saben que el ingreso que se genera en un país se distribuye entre los factores que lo producen, ¿no? Generalmente, los tres factores clásicos de producción son el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo. Entre esos tres factores tiende entonces a repartirse, a distribuirse el ingreso o la renta. Dentro del ingreso venezolano hay un componente rentístico, ¿no?, que en el caso venezolano no se cobra internamente, que es el caso de la renta petrolera. No son los agentes nacionales los que pagan la renta petrolera. La renta petrolera Venezuela se la cobra al resto del mundo, o sea, se la cobra a los principales países consumidores de petróleo. La renta petrolera la pagan los principales países consumidores de petróleo. Y esa renta luego Venezuela la distribuye. Pero en lo que respecta al esfuerzo productivo interno, el que aquí se genera, el que aquí se hace en las fábricas, ¿no?, en la construcción, en el comercio, en los distintos sectores ya productivos, allí también se genera un ingreso, ¿no? Y ese ingreso se genera entre el factor, o se distribuye entre el factor capital y los trabajadores. Una revolución socialista, ¿no?, con un Estado socialista, debería asegurar una distribución cada vez más progresiva de ese ingreso. Es decir, una distribución que favorezca cada vez más al sector trabajo o al factor trabajo. Que la mayor parte de esa gran torta, de ese gran ingreso que se genera en el país, se la apropien los trabajadores, que son los que generan esa riqueza. Y una parte se la apropie o se la quede el factor capital. Resulta que, al revisar la serie estadística, desde el año 1998 hasta el año 2008, otra sorpresa más nos hemos encontrado. O sea, en el marco de esta revolución socialista, que debería asegurar una distribución progresiva del ingreso, que debería asegurar que el factor trabajo participa y se apropia de un porcentaje cada vez mayor de ese ingreso, resulta que no es así. Ha pasado todo lo contrario, o sea, es al revés. En estos 10 años, el factor capital ha venido aumentando su participación en la distribución de ese ingreso. Resulta que en estos 10 años, el factor capital se ha apropiado cada vez de una tajada mayor de ese ingreso. Y el factor trabajo ha ido perdiendo importancia relativa en la distribución de ese ingreso. Entonces, ¿esto merece o no merece una revisión crítica? Esos resultados
merecen o no merecen una profunda rectificación. Esos datos oficiales del propio Banco Central de Venezuela merecen o no merecen rápidas y urgentes medidas para que podamos reimpulsar este proceso y hacerlo una revolución auténtica, genuina, donde efectivamente los trabajadores participan de manera creciente en la distribución del ingreso y donde no reeditemos en los años que vienen esta historia de una distribución más bien regresiva del ingreso, donde el trabajo pierde importancia relativa en esa distribución. Esos son los temas que tenemos que decir en los próximos números. Esas son las alternativas, las propuestas, las soluciones que tenemos que plasmar en los próximos números. Y por eso decía que lo más importante no es lo que está aquí, lo más importante es lo que viene, lo más importante es lo que tenemos que seguir diciendo. Sabemos que probablemente nos vamos a enfrentar a reacciones semejantes, quizás peores que las que ya sufrimos, ¿no?, en este primer número, pero creo que el grupo de camaradas y de amigos que han participado en este primer esfuerzo son muy corajudos y son muy valientes, ¿no?, y han demostrado el enorme compromiso que tienen con este proceso y con esta revolución, que les duele muchísimo, porque solamente cuando se alcanza ese nivel de compromiso y cuando algo duele tanto, uno está dispuesto a defenderlo contra lo que sea, contra viento y marea. Estamos muy conscientes de esa hipersensibilidad que también hay ante la crítica. Y ocurre mucho cuando uno asume funciones de gobierno. Es decir, ahorita, y lo digo no porque me lo contaron, ¿no? Lo digo no porque alguien me lo dijo, porque leí un artículo sobre el tema, pues. Lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Muchos de ustedes saben que a mí me tocó ser ministro de Industrias Básicas y Minería, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, otras responsabilidades también muy complejas, ¿no? Y es increíble cómo cuando uno asume un cargo, se activa así como que una fidelidad automática, ¿no? Y como que se pierde ese, no sé por qué extraño mecanismo, ¿no? Quien lo sepa, le pido consejos, ¿no?, para que me lo explique, ¿no? Pero hay un mecanismo bastante extraño que se activa, ¿no? Y entonces uno, que de pronto tuvo una mirada crítica, ¿no?, quiso siempre dar aportes constructivos, de un espíritu muy constructivo, basta y sobra que a uno lo nombre en un cargo y entonces uno ya se convierte automáticamente en un apologista o en un defensor de la revolución. Y por eso a veces uno termina entendiendo también las reacciones, a veces un poco destempladas, de los compañeros y camaradas a los cuales les ha tocado recibir directamente la crítica, ¿no? Es algo que pasa así como con la gente que habla del amor, de las relaciones libres, ¿no?, de las relaciones de pareja y del amor libre, ¿no?, hasta el día que se enamoran. El día que se enamoran, ¿no?, se les activa ese mecanismo automático de los celos, de la fidelidad y exigen exclusividad, ¿no? Entonces es algo como que parecido a lo que le pasa a uno cuando asume un cargo público, ¿no? Uno se vuelve hasta crítico hasta que le den el cargo, uno se vuelve entonces apologista, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí se abre una línea de trabajo muy importante y creo que de verdad lo más importante es lo que queda por decir y lo vamos a decir. Gobierno Bolivariano.